con la solemnidad de un maestro que comparte verdades profundas y la pasión de un narrador que desvela historias cruciales, nos adentramos en la obra magna de Augusto Curi, padres brillantes, maestros fascinantes. Este no es un mero manual de consejos, sino una odisea por los laberintos de la mente humana, una llamada urgente a revolucionar la educación y, en última instancia, nuestra forma de vivir y amar. Curi nos advierte: los niños y jóvenes de hoy no necesitan padres o maestros impresionantes, sino seres humanos que hablen su lenguaje y sean capaces de penetrar en su corazón. La premisa central que atraviesa todo el libro es la necesidad imperante de comprender el funcionamiento de la psique humana, especialmente la memoria y la construcción de pensamientos, para transformar la educación de una mera transmisión de información a una forjadora de seres humanos plenos, felices e inteligentes. Curi diagnostica una crisis global en la educación, donde el sistema social, con su hiperestimulación, consumismo y búsqueda de placer inmediato, ha saturado la mente de los jóvenes, generando el síndrome del pensamiento acelerado SPA, una hiperactividad mental no genética que conduce a la ansiedad, la falta de concentración y la infelicidad. Para combatir esta marea, Curi desglosa una serie de hábitos esenciales para padres y maestros, así como los pecados capitales a evitar, todo ello fundamentado en una profunda comprensión de las 5 funciones de la memoria humana. Primera parte en 7 hábitos de los buenos padres y de los padres brillantes. Curi establece una distinción fundamental: mientras los buenos padres se esfuerzan por proveer materialmente regalos, educación, bienestar físico, los padres brillantes trascienden lo tangible, ofrecen su ser, su historia, sus lágrimas, sus experiencias y su tiempo. Esta entrega personal es, para Curi, la moneda más valiosa, forjando vínculos profundos e inolvidables. La razón radica en el registro automático de memoria RAM, que graba no solo lo que se dice, sino lo que se vive y se siente, y la intensidad emocional define la calidad de ese registro. Un padre brillante se humaniza ante sus hijos, compartiendo sus alegrías y sus fracasos, transformando la relación en una aventura de aprendizaje mutuo. En esta línea, el autor enfatiza que los padres brillantes nutren la personalidad, no solo el cuerpo. En un mundo que prepara a los hijos para tener, ellos los preparan para ser. Esto implica enseñarles higiene psíquica, a proteger sus emociones de la avalancha de estímulos negativos, a ser líderes de su propio yo, la voluntad consciente, combatiendo la timidez y la inseguridad. El pesimismo es un cáncer del alma que se transmite de generación en generación, o por ello es vital inculcar un optimismo sólido y una visión de vida audaz. Otro hábito crucial es enseñar a pensar, no solo a corregir errores. Las reprimendas repetidas son ineficaces, pues la memoria ya tiene archivos antiguos de esas críticas. Los padres brillantes sorprenden a la emoción con gestos únicos y respuestas inesperadas, llevando a sus hijos a la reflexión. En lugar de decir estás mal, preguntan qué piensas de tu comportamiento. Así se contrarresta la generación de la hamburguesa emocional, ávida de placer inmediato y sin capacidad contemplativa. Curi también insta a los padres a preparar a sus hijos para el fracaso, no solo para el aplauso. La vida está llena de patinazos inevitables. Admitir los propios errores y disculparse humaniza a los padres y enseña a los hijos a levantarse. Se debe cultivar la paciencia, la determinación y la capacidad de encontrar grandeza en las cosas anónimas, en la belleza de los pequeños detalles, transformando el sufrimiento en crecimiento. La felicidad no es casualidad, sino entrenamiento. El diálogo se eleva a la categoría de hábito fundamental, no solo hablar sobre el mundo externo, sino dialogar sobre el mundo interno, compartiendo secretos, miedos y frustraciones como amigos. Curi sugiere encuentros semanales donde se abran los corazones, e incluso un proyecto de educación emocional que implique desconectar la televisión para reconectar con la familia. Los hijos necesitan a sus padres como seres humanos, no como dioses o ejecutivos. Ser un contador de historias es el sexto hábito. En lugar de ser meras enciclopedias de información, los padres brillantes cautivan con relatos que extraen lecciones de vida de lo simple, incluso de sus propios errores. Curi ilustra cómo el maestro de maestros Jesús enseñaba con parábolas, expandiendo la inteligencia y el arte de pensar. Finalmente, los padres brillantes nunca desisten, incluso cuando los hijos desilusionan o se extravían. La fe inquebrantable de los padres, su paciencia y su capacidad de ver el oro detrás de sus fracasos son la clave. La parábola del hijo pródigo es un ejemplo de sabiduría paternal, donde la espera, el amor incondicional y la falta de juicio permiten la maduración
y el regreso del hijo. Educar es una tarea de por vida donde nadie se gradúa. Según aparten 7 hábitos de los buenos maestros y de los maestros fascinantes. Extendiendo estos principios al ámbito escolar, Curie describe a los maestros fascinantes. Estos no solo son elocuentes y poseen buena cultura académica, sino que conocen el funcionamiento de la mente de sus alumnos. Comprenden el impacto del SPA y la necesidad de transformar la información en experiencia para que ésta sea registrada de forma privilegiada en la memoria. Curie revela estadísticas alarmantes sobre el estrés de los maestros, subrayando la urgencia de un cambio de paradigma. La sensibilidad es otra cualidad esencial. Los maestros fascinantes no solo hablan con la voz, sino con los ojos y la emoción. Protegen su propia emocionalidad frente a las agresiones de los alumnos, comprendiendo que el débil excluye, el fuerte acepta. Son pilares de la escuela de la vida, enseñando bondad, tolerancia y solidaridad, valores que las máquinas nunca podrán transmitir. Educar la emoción es más complejo que la lógica. El maestro fascinante estimula a sus alumnos a pensar antes de reaccionar, a ser líderes de sí mismos, a filtrar estímulos estresantes y a manejar las contradicciones de la vida. Se busca formar individuos ricos emocionalmente, protegidos e integrados, en contraste con los insensibles, hipersensibles o desorientados que genera la educación tradicional. Curie reta la noción de la memoria como mero almacén de datos. Para los maestros fascinantes, la memoria es el fundamento del arte de pensar, un centro de creatividad y reconstrucción. Los exámenes que solo premian la repetición son trampas intelectuales. Se debe abrir las ventanas de la inteligencia y estimular la audacia de cuestionar y debatir. Así, los maestros fascinantes se vuelven inolvidables, dejando una marca indeleble en el corazón de sus alumnos. Inspiran, guían y transmiten la pasión por la vida, emulando la sabiduría de figuras como Jesucristo, quien, a través de su capacidad de ventilar el anfiteatro de la mente humana, formó pensadores. Resolver conflictos en el aula, en lugar de solo corregir comportamientos, es otro pilar. Frente a la tensión, el silencio y la sorpresa son herramientas poderosas. Curie narra el ejemplo de una maestra que, ante la insolencia de un alumno, contó una historia conmovedora sobre los campos de concentración nazis, logrando que sus estudiantes se pusieran en el lugar de otros y reflexionaran profundamente, sanando el conflicto con un suave golpe directo al corazón. Finalmente, el maestro fascinante educa para la vida, no solo para una profesión. Forma emprendedores que no temen al fracaso, soñadores y líderes con conciencia crítica. Promueve la autoestima, vacuna contra la discriminación y enseña a extraer lecciones de cada lágrima. Tercera parte de los 7 pecados capitales de los educadores. Curie identifica errores comunes que socavan la labor educativa. 1. Corregir en público humilla y traumatiza, generando heridas emocionales profundas. La gorda retrasada es un ejemplo devastador. 2. Manifestar autoridad con agresividad lana el temor, pero pierde el amor. El autoritarismo sofoca la lucidez y el diálogo. 3. Ser excesivamente crítico y comparar impide la infancia, crea inseguridad y frustración. Curie cita el ejemplo de Jesús con Pedro, permitiendo que el apóstol aprendiera de sus propios errores. 4. Castiga cuando se está enfadado y poner límites, sin dar explicaciones a la ira, lleva a reacciones irracionales. El castigo debe ser negociado, inteligente y explicado, no impulsivo. 5. Ser impaciente y desistir de educar, los educadores brillantes nunca abandonan a los jóvenes difíciles, invirtiendo en ellos con paciencia y afecto, como el maestro que transformó al alumno, agresivo al comprender su dolor. 6. No cumplir con la palabra dada destruye la confianza, la base de toda relación. Es mejor decir no honestamente que hacer promesas vacías. 7. Destruir la esperanza y los sueños o el pecado capital más grave. Sin esperanza ni sueños, la vida pierde sentido, llevando a la depresión y la falta de motivación. Los educadores son vendedores de esperanza y mercaderes de sueños. Cuarta parte en las 5 funciones de la memoria humana. Para entender la raíz de estos hábitos y pecados, Curie profundiza en la memoria. 1. El registro es involuntario, todo pensamiento y emoción se graba automáticamente RAM, no por voluntad. Rechazar una idea la fija más, perdonar es más conveniente para liberarse. 2. La emocionalidad determina la calidad del registro. Experiencias con alta carga emocional positiva o negativa se graban de forma privilegiada, afectando la personalidad. 3. La memoria no puede borrarse, los traumas no se eliminan,
se reeditan con nuevas experiencias positivas que se escriben sobre las antiguas. 4. El grado de apertura de las ventanas de la memoria depende de la emocionalidad, la tranquilidad abre el acceso a la memoria y mejora el pensamiento, la ansiedad lo bloquea. 5. No existen recuerdos puros o la memoria no es un archivo exacto, sino un centro de reconstrucción creativa del pasado influenciado por el presente. Su función es apoyar el pensamiento creativo, no la mera repetición. Quinta parte, la escuela de nuestros sueños. A partir de estos fundamentos, Curie propone 10 técnicas psicopedagógicas para construir la escuela de nuestros sueños. 1. Música ambiental en el aula desacelera el SPA, mejora la concentración y el placer de aprender y educa la emoción. 2. Sentarse en círculo o en un rompe la inhibición fomenta la participación, reduce el SPA y la fobia social al permitir el contacto visual y el debate. 3. Exposición cuestionada, el arte de la interrogación. El maestro provoca dudas con preguntas. ¿Quién puede garantizar cómo podemos afirmar generando estrés positivo que abre las ventanas de la inteligencia y forma pensadores críticos? 4. Exposición dialogada, el arte de la pregunta complementa la anterior, incentivando a los alumnos a hacer preguntas y a dialogar consigo mismos, superando la inseguridad y la timidez. 5. Ser contador de historias o los maestros usan narrativas reales o ficticias para humanizar los temas, educar las emociones y encontrar soluciones en situaciones de estrés. 6. Humanizar el conocimiento. Los maestros relatan las historias de los científicos detrás de las ideas, sus luchas, errores y pasiones para inspirar a los estudiantes a ser ingenieros de ideas y no meros repetidores. 7. Humanizar al maestro, contar nuestras historias. Los maestros comparten sus propias experiencias, sus sueños y fracasos, construyendo puentes afectivos y modelos de vida para sus alumnos. 8. Educar la autoestima, elogiar antes de criticar, usar la técnica elogio-crítica para sanar heridas, potenciar lo positivo y vacunar contra la discriminación. Recordar a los jóvenes que son irreemplazables. 9. Administrar los pensamientos y las emociones, enseñar a los jóvenes a ser líderes de sí mismos, a criticar ideas negativas y a combatir miedos, liberándose de la prisión intelectual. 10. Participar en proyectos sociales o fomentar el compromiso cívico y la solidaridad, combatiendo el individualismo y dando sentido a la vida de los jóvenes. Sexta parte, la historia de la Gran Torre. Curie culmina su obra con una alegoría conmovedora, el concurso para determinar la profesión más importante. Psiquiatras, jueces y militares presentan argumentos sólidos sobre la necesidad de sus roles en una sociedad caótica. Sin embargo, cuando los maestros, apoyados por los padres, son humillados y abandonan el escenario, la gran torre de la sociedad se derrumba. La alegoría enfatiza que todas las demás profesiones son pilares que se apoyan en la educación. Solo cuando la sociedad reconoce y le invierte en la dignidad de los padres y maestros, invirtiendo la mitad del presupuesto militar en educación, se reconstruye un mundo donde la violencia disminuye, las prisiones se vuelven museos y la felicidad florece. Los policías se vuelven poetas, los psiquiatras escritores, los jueces músicos y los generales jardineros. Consideraciones finales. Curie concluye con un emotivo homenaje a los padres y maestros, reconociendo su amor, sacrificio y el valor inmenso de su labor. Su sueño es que esta historia no sea una utopía, sino una realidad palpable, donde la educación humanizada sea el cimiento de una sociedad más saludable y feliz. Nos invita a valorar nuestras raíces y a comprender que el mayor legado que podemos dejar es inspirar a otros a soñar, amar y construir un futuro más poético.